seguro que esto estaba funcionando. Y en marzo 2020 estuve desde marzo hasta diciembre 14, 10 meses encerrado 20 horas trabajando. Esta es mi indumentaria de trabajo en COVID, en mi unidad de cuidados intensivos, trabajando con más de 10 camas llenas y solo recibíamos COVID grave, o sea, el COVID que llega con el paciente ahogado, con dificultad respiratoria, morado, cianótico. Llegaban los enfermos con los crucifijos y los rosarios rezando, implorando una oportunidad más de vida. Y teníamos dificultades de recursos, etc. Esta fue mi vida y bueno, ya te contaré más adelante. Y encontré un artículo donde reportan 2 casos aumentando el glutatión. Este artículo, que nos impactó por la forma en que fue desarrollado, habla de la terapia de glutatión, es eficaz para mejorar el ahogo asociado con la neumonía por COVID. Y este autor, que es Richard Horowitz, que es un internista de la ciudad de Nueva York, toma enfermos con neumonía por COVID, les da glutatión endovenoso y oral y los pacientes se mejoran. Y yo dije, creo en esto, tengo la certeza que esto funciona y lo voy a usar. Y entonces vamos a publicar 4 casos donde esta es nuestra hoja de gases arteriales y aquí te puedo mostrar este número, que es 111. Esta es una ampliación de la hoja de la izquierda y esta enferma llega con 111 de oxigenación. Cuando alguien está cerca al 100, está muy cerca a un desenlace fatal. Si yo no hago cosas muy invasivas, esta enferma tenía 86 años, estaba agónica y finalmente, ¿qué hicimos? Lo mismo que hizo Horowitz. Le dimos glutatión oral en forma de cisteína enlazada y le dimos glutatión en forma de N-acetilcisteína y ya usted explicó claramente cuáles son las diferencias. Nosotros usamos la cisteína enlazada y le dimos 2 sobres. Ella estaba despierta con un casco de helmet en falla respiratoria hipóxica. Con la primera dosis, los gases arteriales subieron a 200. Con la segunda dosis, subió a 225. Y con la tercera dosis subió a 270. La tuvimos 5 días en cuidados intensivos, estuvo como 10 días en el hospital, en una cama hospitalaria. Acabo de hablar con ella y está divinamente. Y así tuvimos 5 enfermos que llegaron morados. Repetimos la historia de Nueva York de Richard Horowitz y estas 4 enfermas no hubo necesidad de intubarlas ni de colocarle tubos y ser invasivos. Salieron solo, pues haciendo otras cosas, pero el factor diferencial fue el uso de la cisteína enlazada en sobres, 2 sobres cada 8 horas y lo alargamos por 2 o 3 semanas. Esta es la neumonía de la enferma, porque tengo un amigo que es internista y me dice, no, Arturo, tú te viste haber equivocado, esto no estaba tan grave. Cuando le muestro la tomografía, es una neumonía bien importante. Entonces, hasta yo mismo no lo creía. Yo al día siguiente veía a estas enfermas que no las intubamos y las placas de tomografía y las placas mejoraron como si fueran otro paciente y esto está descrito. Entonces empecé a revisar la bibliografía mundial y encontré este artículo que habla de que hay 5 factores de riesgo que inducen una baja del glutatión en los seres humanos. Este autor es el doctor Alexei Polonikov, quien habla de que la deficiencia endógena de glutatión es la causa más seria y frecuente de manifestaciones clínicas importantes y de muerte en pacientes por COVID. Él ya habla de que todos estos pacientes tienen alta enfermedad grave, muerte por infección por coronavirus y finalmente son los adultos mayores y sugieren que estos procesos infecciosos están relacionados con la edad y la enfermedad y hacen que sean más sensibles a estos factores de estrés ambiental que son los agentes infecciosos como el COVID. Lanza esta hipótesis que está basada en un metaanálisis de revisión de la literatura y él simplemente dice que las personas tienen un déficit de glutatión. ¿Y quiénes son estas personas? Los mayores de 65 años, los que, como usted decía al principio, comen comida inadecuada, no comen verduras, no comen frutas, comen muchos carbohidratos y muchas grasas trans, tienen enfermedades crónicas múltiples, fuman y son hombres. Cuando usted tiene una de estas 5 o las 5, el virus entra a su cavidad oral, produce una lesión inflamatoria de estrés oxidativo
y le digo que encontré que el pulmón es el tercer órgano que más tiene glutatión. Cuando se depleta, el virus entra y encuentra un tejido fácil de invadir, produciendo una seria enfermedad inflamatoria que se llama distrés, y usted está cercano a una posibilidad de ese desenlace fatal. Pero es esta autora italiana, y fíjate cómo vamos pasando por Rusia, Oregon, Nueva York, y vamos a Torino, Italia, y está Francesca Silvano, que es del Departamento de Oncología Clínica en Italia, publica este artículo que es la tapa de todos los artículos. Para los incrédulos que esto funciona, recomiendo muy humildemente que lo lean. El rol del glutatión en proteger contra la respuesta inflamatoria disparada por el COVID. Bueno, este mamarrachito puede ser complicado para las personas que no manejan la salud, pero se los voy a explicar lo más fácil posible. Este es el COVID, entra, lesiona dos enzimas, produce radicales libres, activa esta proteína que es el factor nuclear Kb y se va directo al pulmón y hace como si fuera un incendio su pulmón. Y además es lo que llaman tormenta citoquina. O lesiona el pulmón o hace una respuesta inmune hiperexagerada que termina en trombosis pulmonar. El glutatión bloquea la conversión de la enzima a radicales libres y bloquea la producción de factor nuclear Kb. Esto ya está publicado, esto ya está en la literatura médica seria. Lo más interesante es que los estudios de glutatión han ido tan lejos que ya sabemos cuál es la concentración de glutatión endógena, entre 2 y 5 milomoles, que esto es comparado al azúcar en sangre y es comparado al ATP intracelular. Si asumimos que tenemos 40 kilos de tejido, en promedio significa que el cuerpo humano tiene un depósito de glutatión de 30 gramos, con una vida media que puede rondar hasta los 10 días. Eso significa que el tejido pierde 3 gramos al día. Por lo tanto, el apoyo dietético para el reemplazo completo es de aproximadamente 1.5 gramos de glutamato. Finalmente, ya sabemos que si uno repone con cisteína enlazada, los niveles de glutatión se recuperan prontamente. ¿Qué hicimos nosotros con nuestros enfermos de COVID? Nosotros creímos que aumentar el glutatión producía sobrevida en los enfermos y finalmente lo encontramos. Dimos 6 sobres al día en pacientes boca abajo intubados por sonda orogástrica por 2 semanas. Lo extubábamos y lo seguíamos un sobre cada 8 horas por 3 semanas y por 6 meses. Y esta es nuestra letalidad al 14 de diciembre, 28%. Cuando en la ciudad manejaban cifras de letalidad del 40%, del 50%, y bueno. Y entonces me he encontrado con una discusión con los intensivistas, porque me dicen, mi letalidad es del 15%. Pero espere, cuando uno revisa estos datos, se encuentra que mezclan todo. Paciente con COVID moderado o leve, que no está tan grave. Nuestros enfermos, todos estaban morados al borde de la muerte. Entonces eran enfermos muy graves, por lo tanto la letalidad se impactó positivamente. Y bueno, le escribí al doctor Richard Horowitz, quien está interesado con nuestra experiencia, y lo vamos a publicar. Richard Horowitz dice que el resultado de mezclar la ivermectina con el glutatión es excepcionalmente útil. Y esto es fundamental. Aquí muestro la foto de una de nuestras pacientes que llegó con COVID y la que les comentaba cómo sube la oxigenación usando el glutatión, el precursor de cisteína enlazada. Y bueno, esta fue mi historia. Ahora, en mi ciudad mueren 28 médicos. Y esto ha sido devastador para todos nosotros.